Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más con ustedes, Radio Amanecer en Estudio en el aire. Para el día de hoy estaremos hablando sobre decisiones eternas. Es el tema que estaremos abordando junto a ustedes. Bajo la dirección del Espíritu Santo, hacemos la invitación para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y juntos participemos de este análisis de la palabra de Dios, extraído el tema del libro de Apocalipsis que estamos estudiando en este trimestre. Y recordamos que la semana lleva como título Un momento del destino. Es el tema general que estamos abordando en esta semana. Y quisiéramos recalcar la idea que estos temas deben estudiarse juntos en familia, para disfrutar de esas grandes promesas que tenemos en las Sagradas Escrituras, y especialmente lo que tiene que ver con el tema de la venida de Jesús, que es básicamente lo que se estará enfocando durante toda esta semana. Es nuestro privilegio y placer saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros aquí en cabina, haciendo los comentarios a estas lecciones. Como siempre, pastor, gran saludo cordial y afectuoso para usted y su familia. Muchas gracias, pastor. Hoy yo creo que Dios nos dará una gran bendición a través del estudio de su palabra. Así que saludos para ti, saludos también para todos aquellos que nos sintonizan a esta hora. Amigos y hermanos, bendiciones del cielo. Vamos a hablar con nuestro Dios a través de la oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti para pedirte, suplicarte que las bendiciones del cielo sean derramadas sobre nuestros oyentes y sobre nosotros que estamos aquí en cabina, con una bendición especial para salvación y vida eterna, y que los conceptos que hoy se han de emitir desde acá sean dirigidos por tu Espíritu Santo. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Apocalipsis, en el capítulo 14, los versículos del 6 al 20, se mencionan 6 ángeles. Los 3 primeros anuncian el juicio final. El primer ángel anuncia que ha llegado la hora del juicio de Dios. El segundo ángel anuncia el juicio sobre Babilonia, los pecadores religiosos, apóstatas de nuestros días. Y el tercer ángel anuncia el juicio sobre la bestia que oprime, persigue y declara la guerra al pueblo de Dios. Pastor Cristian Veras, decíamos en una entrega pasada que hoy tenemos una oportunidad brillante para hablar a los oyentes sobre esos 3 ángeles que acabamos de mencionar, y si son ángeles literales, cuál es el mensaje de los ángeles, a qué se está refiriendo la declaración de Apocalipsis 14 del 6 al 20 cuando hablamos acerca de los 3 ángeles. Cuando hablamos acerca de los 3 ángeles, estamos hablando acerca de los agentes que Dios utiliza para la difusión y proclamación de su evangelio en los días finales. Es un mensaje de amonestación y de misericordia que se da a toda la tierra, un mensaje universal. Número 1, de que Dios tiene el control de todo, de que hay un juicio declarado, y este juicio es de investigación o preadvenimiento para dar oportunidad a todo aquel que ha sido o es parte del pueblo de Dios a que ajuste cuentas con él. Y número 2, el mensaje de los 3 ángeles acusa a la cruel Babilonia y anota su vil corrupción. Y el tercer ángel hace un llamado de manera específica para que salgamos de Babilonia y que dejemos la confusión religiosa. Ese básicamente es el mensaje de los 3 ángeles, y no es proclamado
solo por 3 ángeles literales, sino que es proclamado también por todos aquellos hombres y mujeres que se han puesto de parte de Dios, que han guardado sus mandamientos y que ahora están instruyendo a otros para que guarden los mandamientos de Dios y no los mandamientos de los hombres. Bueno, pero Juan recibió una visión. Me pareció que cuando usted hablaba en estos términos, que no solamente son ángeles literales, ¿será acaso que uno podría interpretar en la palabra de Dios que ahí hubo algo de literalidad cuando habla acerca de los 3 ángeles? Es una pregunta interesante, Pastor Scroggins. Yo pienso que los ángeles actúan de manera literal en la proclamación del mensaje de salvación. Ese tema de alcanzar y redimir a la humanidad es de todo el cielo, no solo de los ángeles literalmente, de todo el cielo. Es Dios el autor de ese mensaje de salvación. Y después de Dios, los ángeles son agentes que actúan en la proclamación de dicho mensaje. Pero en un énfasis especial, somos nosotros los 3 ángeles de Apocalipsis 14. ¿Por qué? Porque como seres creados, compete a nosotros dar ese mensaje de amonestación al mundo de cómo Dios es creador, es sustentador y absolutamente es la gran noticia de la venida de Cristo o la preparación para la venida de Cristo. Bueno, en Apocalipsis 14, del 6 al 20, estamos haciendo mención de 6 ángeles. Ya hablamos de este mensaje de los 3 ángeles, y los últimos 3 ángeles van a ejecutar lo que es el juicio anunciado por los primeros 3 ángeles. El Hijo del Hombre está en el centro de estos 6 ángeles, triunfantes sobre los poderes de la muerte para liberar a su pueblo. La última parte de Apocalipsis 14 describe lo que es la última parte del juicio final en el cielo, conforme a los versículos del 14 al 20, cuando dice: miré y vi una nube blanca, sentado sobre esa nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Recientemente estamos estudiando esta declaración que tiene que ver con el libro de Apocalipsis capítulo 14, especialmente el versículo 14. Recordemos, amigos, que Lucas dice que cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos se quedaron maravillados mirando al cielo, y mientras miraban, el Señor fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, conforme a Hechos 1:9. Y entonces 2 ángeles declararon a los discípulos asombrados: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Es muy fascinante, pastor, notar de que en una entrega pasada estuvimos hablando de esto precisamente, de si Cristo asciende al cielo en una nube y si volverá en una nube. Y es como decíamos, que asciende escoltado de ángeles y que desciende escoltado de ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De dónde surge este concepto de Cristo, de que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores? Surge de una declaración de que en Salmo capítulo 82 hay una declaración de que Dios reina sobre todo el consejo de los dioses y que en él Dios preside como juez soberano. Es cierto que la interpretación de este salmo dice que Dios preside sobre los redimidos, pero también Dios preside sobre todo el panteón de dioses, si es que los hay. Es decir, Dios es Dios de dioses, es Rey de Reyes y Señor de Señores, y en este contexto Él vuelve escoltado como todo un Rey todopoderoso, de ángeles también poderosos que le acompañan en su segunda venida, le acompañan en su ascensión triunfal, cuando va de la tierra al cielo victorioso, en su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, y le acompañan de regreso en su segunda venida también, lo que nos indica
que en la justicia de Cristo, que es presentada en el mismo contexto del mensaje de los tres ángeles, Dios tiene un mensaje de justicia para cada hombre y para cada mujer, y es de que Él es el creador y dueño absoluto de todo el universo. Pastor Veras y amigos oyentes, hasta el momento estamos siendo bastante puntuales en torno a lo que la palabra de Dios enseña y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una actividad importante que nosotros como seguidores de Cristo, como pueblo, el mismo Señor Jesucristo puntualizó un elemento muy importante que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Cuando nos ponemos en contacto con la Biblia, en Mateo 24:14, encontramos una recomendación importante de parte del Señor que nos invita a predicar el Evangelio. Y cuando hacemos esa comparación de lo que dice Mateo 24:14, y será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo por testimonio, y entonces vendrá el fin, y lo comparamos con Apocalipsis 14:6, también hay una recomendación importante, una declaración que nos habla sobre la predicación del Evangelio. ¿Cuál es, pastor, la promesa que hizo Jesús a sus discípulos con respecto a la difusión mundial del Evangelio justo antes de su venida? Es muy importante esa pregunta, pastor, porque en Mateo capítulo 24, de hecho, el capítulo 23, los últimos dos versículos, y Mateo 24 y 25 conforman el último sermón profético o escatológico de Jesús. Sus discípulos se le acercan y le dicen: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús les da en Mateo 24 lo que no es señal. Él lo que le está diciendo a sus discípulos es lo que no es señal. Y le dice todo lo que no es señal. Oiréis de guerras, de rumores de guerra, falsos profetas. Todo eso había acontecido, pastor. Y de hecho, fueron señales de la época, desde el momento en que Jesús habló hasta la toma de Jerusalén en el año 70. Pero señales de la segunda venida de Cristo en Mateo 24 solo hay dos. Una, Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cómo la proclamación del evangelio puede ser una señal de la segunda venida? Porque necesita preparación. Para yo predicar ese evangelio necesito estar preparado. Es decir, si notamos, hay una parábola dentro de Mateo 24 en los versículos 42 al 46. Bienaventurado el siervo fiel, cuando su Señor venga lo encuentra haciendo así, como preparado y preparando a otro con la proclamación del evangelio. Entonces, en ese aspecto, Mateo 24:14 es una señal, aunque no es visible para mí de la segunda venida de Cristo, pero me está preparando para que cuando Cristo venga, yo pueda ir con Él. Y en segundo lugar, Apocalipsis 14:6, que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese ángel no es un ángel literal que está predicando. Ese ángel es un hombre o mujer convertido a Jesús que tiene el evangelio eterno, que lo lleva con presteza a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o donde se necesite. Es nuestra misión la proclamación del evangelio. En su partida hacia el cielo después de su resurrección triunfal, en carácter misionológico, Jesús le dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lo más que me agrada en el contexto de la gran comisión es que Jesús le dijo a los discípulos: me seréis testigos, en Hechos capítulo 1 versículo 7, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. De manera que es
la conexión que existe entre esos dos textos, de que la proclamación del Evangelio será hecha por hombres y mujeres que primero estén preparados, y lo que nos prepara es una entrega a Dios mismo para que el Espíritu Santo permita que podamos ser agentes o ángeles que proclamen el mensaje de salvación. Usted, pastor, acaba de citar Mateo 24 y nos habla sobre una o dos señales: la predicación del Evangelio, de lo que nos dice Mateo 24:14, que tiene su cumplimiento también en Apocalipsis 14:6. Pero sucede que a través de radio, televisión, diferentes plataformas y aún en muchas iglesias desde el púlpito se ha predicado y se habla de señales. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, también hablan de pestes por donde quiera, de hambre, de calabro también de la sociedad en términos moral, y se utilizan expresiones como estas son señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos enteramos o acabamos de escuchar que una señal es la de Mateo 24:14 y será predicado el Evangelio. ¿Cómo podría definirse el hecho de que para muchos estas profecías vienen siendo como una señal o señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo? Repito, la referencia que se hace a guerra, rumores de guerra, hambre, peste por donde quiera, la misma sociedad parece que se está derrumbando. ¿Podríamos ver nosotros esto como señales de la pronta venida de Jesús? No, son señales del tiempo del fin. Okay. Pero no señales de la venida de Jesús. Del tiempo del fin. Así es, porque esto ha ocurrido desde que Cristo habló en el año 31 estas profecías hasta aproximadamente el año 63. Hubo guerras, huracanes, de todo, hubo de todo. Nosotros podemos encontrar que hubo hambrunas terribles en ese lapso de tiempo. Hubo de todo eso. Eso eran señales del tiempo de la destrucción de Jerusalén. Como hubo señales del tiempo de la destrucción de Jerusalén, que Jesús las dio a los discípulos respondiendo la doble pregunta que le hicieron en una, asimismo Él nos orienta hoy. Hay señales del tiempo del fin. Y si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 29, miren lo que dice. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto se refiere a la tribulación. La tribulación de aquellos días es la gran persecución de los 1260 años. Y dice, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz o su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Esto ocurrió, ya está en el pasado, pero Cristo no ha venido, porque no eran señales de la venida de Cristo. Noten que dice luego, entonces aparecerá en el cielo la señal de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántas señales dice que aparecerá, pastor? Bueno, pastor, le escucho hablar en esos términos, y entonces como un alumno, un estudiante de la palabra de Dios, que soy representando a esos cientos y miles de oyentes que están con nosotros estudiando la palabra de Dios, ¿podemos hablar de señales o tenemos que hablar de la señal? Interesante pregunta, pastor. Note que dice, entonces aparecerá la señal. Ese la es un artículo definido pero singular. Una señal. ¿Y cuál es la señal? La misma venida de Cristo per se. Es decir, no hay señales de la segunda venida de Cristo, sino que la misma segunda venida es la señal de que Él vendrá. Y entonces, ¿cómo nos preparamos? Ya lo dice el texto, lo dice claro. Nosotros tenemos que vivir preparándonos cada día, porque no sabemos a la hora en que vendrá vuestro Señor, dice el texto en Mateo 24, 42 al 46. Bienaventurado este siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Cómo? Preparándose y preparando a otros. Un punto muy importante. Algunas personas muy estudiosos del tema, cuando se habla acerca de la predicación de este Evangelio de Cristo,
a todo el mundo y se ponen a hacer algún tipo de encuesta, hay cientos, miles, millones de personas en todo el mundo que todavía no han escuchado acerca de estas grandes verdades. Y nosotros en la Iglesia Adventista somos muy abanderados en torno a ese estudio y nos damos cuenta que sí, ciertamente, en el mundo hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de escuchar esas grandes verdades del Evangelio de Cristo, y algunos se preguntan, bueno, pero ¿y cómo se hará esto? Señores, no podemos dudar que el Evangelio de Cristo se puede predicar rápidamente con la presencia del Espíritu Santo. Y un punto muy importante, los medios de comunicación hoy en día están alcanzando a multitudes de personas en torno a lo que tiene que ver con el amor de Cristo y su pronto regreso a esta tierra, y no podemos dudar de que la predicación del Evangelio se hará de forma rápida y todo el mundo tendrá la oportunidad de escuchar esas verdades del Evangelio del Reino del cual Cristo está hablando aquí y que estamos comentando en esta lección. El Evangelio de Cristo se predicará en todo el mundo, se hará de manera rápida, y para ello contamos con la presencia de los medios de comunicación y más especialmente con la poderosa presencia del Espíritu Santo, llevando el mensaje a cientos y miles de personas que deben escuchar estas grandes verdades. 3 veces en el libro de Apocalipsis Jesús dice que viene pronto, pastor. Sí. En primer lugar, en Apocalipsis 22, Jesús afirma que Él viene pronto, 22:7. En el 22:12 y en el 22:20. En el contexto de su pronto regreso, el Señor también agrega: el que es injusto siga siendo injusto, y el que es sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Apocalipsis 22:11. Es decir, el Apocalipsis avanza hacia un clímax completamente glorioso en el que cada persona debe decidir por Cristo. Solo hay 2 grupos, pastor y estimados amigos, 2 grupos. Y esos 2 grupos los ha habido desde el mismo comienzo de la historia primigenia de la creación. Caín, Abel. Noten eso. Hojas de higuera. ¿Y qué más, pastor? Y también tenemos en el texto que habla acerca de piel de corderos. Correcto. Notemos que las hojas de higuera fueron la construcción de Adán y Eva, ¿no? Sí. Para cubrirse, pero Dios los cubrió con piel de cordero. Cuando ellos quisieron externar la justificación por ellos, el Señor lo que hace es que lo viste con pieles de cordero para decirle, no, el ser humano no se puede justificar por sí, tiene que utilizar este medio, porque ellos entendían con esas pieles de los corderos que Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba representado allí, que iba a derramar su sangre para salvación de la humanidad. Y estaban proporcionando su propia protección, y Dios es nuestra justicia que nos protege. De manera que encontramos a Jacob, a Esaú, y en los últimos días, en los días finales, encontramos los 2 grupos también, los que hacen el bien y los que hacen el mal. Estos 2 grupos llegarán al final, y esa decisión que tomamos por Cristo debe ir alimentándose cada día en nuestras vidas, porque aún en las cosas más pequeñas nosotros glorificamos a Dios cuando tomamos una decisión atinada por Cristo. Definitivamente es así. Estamos estudiando decisiones eternas todos los días, señores, y eso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Todos los días estamos haciendo decisiones, incluso en las cosas pequeñas. Estamos decidiendo a favor o en contra de Jesús. Es poco probable que alguien que constantemente toma decisiones equivocadas en su vida ahora, de repente en la crisis final, se incline por el bando de Jesús, especialmente cuando la fuerza de todo el mundo impío está en su contra. Ahora, hoy y todos los días debemos decidir ser fieles a Cristo y a sus mandamientos. Juan escribió en una oportunidad: en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5 verso 3. Y como lo dice Ellen White, inspirada mediante el Espíritu Santo, cuando declara
Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Es una declaración impresionante que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página número 299, que debe motivarnos ya de antemano, ahora, si no lo hemos estado haciendo, empezar a hacer esas decisiones de carácter eterno que nos dicen dónde pasaremos la eternidad, si con Cristo o fuera de Cristo. Algunas veces nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones importantes con cosas pequeñas en nuestras vidas, y que esto nos puede llevar en algún momento a un crecimiento mayor de nuestro carácter. Sin embargo, fracasamos en esa prueba pequeña, y cuando lleguen los momentos de una prueba grande, no podremos vencer, porque nuestros caracteres han sido dominados por una decisión malsana, una decisión no atinada que pudimos haber tomado en cualquier momento. Cuando nos llegue la prueba de ser leales a Dios en una cosa pequeña, venzamos, porque nos va a llegar la grande. Y si estamos acostumbrados a vencer en el nombre de Jesús, cuando llegue la grande venceremos también, y no nos parecerá tan doloroso. Pero si estamos acostumbrados a sucumbir ante cualquier tentación, por pequeña que parezca, como comprar en sábado, como la decisión de ser fiel a mi cónyuge, como la decisión también de ser honesto con la devolución de diezmos y ofrendas, o de ser honesto a un jefe que tengo y estoy administrando dinero, recursos que no son míos, y la tentación llega y yo venzo, pues el carácter estará preparado para vencer más adelante. Me agrada mucho, pastor y estimados amigos, una declaración de George Knight en el libro Guía del Fariseo para una Santidad Perfecta, que él dice que el espíritu de nuestras acciones diarias forman nuestros hábitos, los hábitos forman las costumbres forman el carácter, y por el carácter se va a decidir la vida eterna de cada uno. Estimados, tomemos decisiones eternas en este día, pero que sean decisiones para Cristo. Interesante, muy importante lo que acaba de compartir con nosotros, pastor. Y esto nos invita entonces a reflexionar y pedirle a Dios que nos dé la capacidad de mantenernos siempre en su servicio, para que ese día podamos disfrutar con Cristo por toda la eternidad. Oramos. Amado Padre, gracias te damos por tus cuidados. Gracias por tus bendiciones. Esperamos que hoy empecemos a valorar el gran sacrificio del cielo, y que nuestra vida constantemente esté tomando de esa fuente que es Cristo Jesús para vida eterna. Amén. Dirígenos hoy siempre, favores que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.